Se desea separar una mezcla de benceno, tolueno y gileno en tres corrientes, utilizando para ello un tren de separación formado por dos columnas de destilación que se han diseñado para separar esta mezcla. La mezcla que ha de separarse tiene un flujo de 1000 mol por hora y consiste de 20% de benceno, 30% de tolueno y el resto de gileno. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 2.5% de benceno, 35% de tolueno y el resto de gileno. Por el domo de esta misma unidad se obtiene benceno y tolueno únicamente. La segunda columna se obtiene en el domo un destilado que contiene 8% de benceno, 72% de tolueno y el resto de gileno. En el fondo de esta columna se obtiene únicamente tolueno y gileno. Determina el balance de materia para este proceso. Una vez que tenemos nuestro sistema, podemos ver nuestras dos columnas: el flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4 y flujo 5. Vamos a usar benceno como B, tolueno como T y gileno como X, y pondremos los datos que nos dan nuestro ejercicio, que son 1000 kilogramos por hora sobre el flujo 1, 20% de benceno en el flujo 1 y 30% de tolueno en el flujo 1 y el resto de gileno. Entonces ponemos 1 menos el benceno y el tolueno y nos va a dar la composición del gileno. En el flujo 2 no tenemos datos. En el flujo 3 solo tenemos las fracciones básicas, que son 2.5% de benceno, 35% de tolueno y el resto de gileno. Y pues para calcular el gileno es igual 1 menos benceno y tolueno. En el flujo 4 tenemos 8% de benceno, 72% de tolueno y el resto de gileno. Y para hacer lo mismo es 1 menos el benceno y el tolueno para sacar la composición del gileno. Y en el flujo 5 no tenemos datos, eso los vamos a calcular. Ya teniendo nuestros datos todos sustituidos los que tenemos, podemos pasar a nuestro balance de masa y energía. En nuestro balance de masa balance que nos dice que el flujo 1 es igual al flujo 2 más el flujo 3, que es el flujo 1 es igual al flujo 2 y flujo 3. El benceno es igual al flujo 1 por la fracción másica de benceno en 1 es igual al flujo 2 por la fracción másica de benceno en 2 más F3 por la fracción másica de benceno en 3, que serían estos datos que tenemos aquí y también en 3. El tolueno es igual a flujo 1 por la fracción másica de tolueno en 1 es igual a flujo 2 por la fracción másica de tolueno en 2 más F3 por la fracción másica de tolueno en 3. Aquí está el tolueno en 3, el tolueno en 2 y tolueno en 1. El gileno es igual a flujo 1 por la fracción de tolueno en 1 más flujo 3 es igual a flujo 3 por la fracción másica de tolueno en 3. No se toma en cuenta el flujo 2 porque en el flujo 2 no sale tolueno, solo en el flujo 3. Una vez teniendo estos datos, ya podemos sustituir nuestros valores que tenemos mostrados en nuestro esquema, que sean flujo 1 es 1000.2, flujo 2 de benceno y no lo tenemos, el flujo 3 tampoco tenemos, pero tenemos la fracción másica de benceno. En tolueno tenemos 1000.3 de la fracción del tolueno en el flujo 1, flujo 2 y la fracción másica no lo tenemos, pero flujo 3 no lo tenemos, pero tenemos su fracción másica del tolueno, que es 35%. En gileno tenemos que es flujo 1, que vale 1000 por la fracción del gileno en 1, que es 0.5, y esto es igual al flujo 3, que no lo tenemos, pero tenemos su fracción, que es 62.5%. Una vez ya teniendo aquí esta ecuación, podemos despejar F3, vamos al flujo 3, que nos queda de la siguiente manera: el flujo 3 es igual a al flujo 1 por la fracción, que será 1000 por 0.5 entre 62.5, que es la fracción de gileno en 3. Para eso vamos a calcular los valores de los flujos por componentes, que se iría multiplicando el flujo por la fracción mol de cada componente.
Una vez determinado esto, se nos va a ser más fácil poder llevar las ecuaciones y sustituir en las celdas. Bueno, entonces sería flujo 3 es igual a 1000 por punto 5, que ya lo calculamos que son 500, entre la fracción básica de Gileno en 3, que es 62.5, y nos da el flujo 3, que es 800. Teniendo 800, podemos de balance general, podemos despejar F2. Entonces sería F2 es igual a F1 menos F3. Entonces nos daría F2 es igual a F1, que vale 1000, menos F3, que lo acabamos de calcular, que vale 800. Y nos va a salir el flujo 2. Siendo el flujo 2, podemos sustituir de la ecuación de tolueno la fracción básica del tolueno o del benceno. En este caso seríamos el benceno, que es igual al flujo 1 por la fracción básica del benceno 1 menos F3 por la fracción básica del benceno 3 entre flujo 2, que queda de la siguiente forma ya con valores. Para eso igual vamos a calcular en flujo 3 las corrientes, nada más multiplicando el flujo total por las fracciones de cada componente, y nos va a dar la cantidad de componente que va a entrar, que va a salir de esa columna. Una vez ya teniendo estos datos calculados, nos va a ser más fácil, como dije antes, sustituir en las fórmulas. Bien, entonces sería 1000 por punto 2, que ya lo hemos calculado, que sería 200, menos 800 por el 2%, que también calculamos entre el flujo 2, que sería 200, y nos da el valor de benceno en 2. Ya teniendo ese valor, pues podemos calcular el tolueno, restando 1 menos el benceno, y nos va a salir la fracción del tolueno. Una vez calculando eso, ya tenemos todos los datos de la primera columna y todos los datos del flujo 3, y podemos pasar a la siguiente columna, que sería el flujo 3, flujo 4, flujo 5, y para ello vamos a crear otro balance de masa y energía, donde dice que el flujo 3 es igual al flujo 4 al flujo 5. Por como sería el flujo 3 por la fracción de benceno en 3 es igual al flujo 4 por la fracción de benceno en 4. ¿Por qué nada más esas dos? Porque en F5 no sale benceno, solo sale en el flujo 4. Del tolueno es igual al flujo 3 por la fracción básica del tolueno en 3 es igual al flujo 4 por la fracción del tolueno en 4 más F5 por la fracción del tolueno en 5. Del gileno es algo parecido, sería flujo 3 por la fracción básica de gileno en 3 es igual a F4 por la fracción básica de gileno en 4 más F5 por la fracción de gileno en 5. Una vez ya tenemos nuestro balance, podemos sustituir los valores que ya tenemos. Por ejemplo, flujo 3 es 800, el 2.5% del benceno. Flujo 4 no lo tenemos, pero tenemos el 8% de benceno. En tolueno es lo mismo, flujo 3 es 800, 35% de tolueno en flujo 3. Flujo 4 no lo tenemos, pero tenemos el 72% de tolueno. El flujo 4, el flujo 5 no tenemos ningún valor, entonces pone tal cual. El gileno es igual a 800 del flujo 3, 62.5% de gileno en flujo 3. Flujo 4 tenemos nada más el 2% de gileno, y en el flujo 5 tenemos. De la primera ecuación de benceno podemos sustituir F4, que nos queda 800 por el 2% de benceno en 3 entre 8 por 8, el 8%, que es la fracción de benceno en 4. Entonces nos quedaría 800 por 3, que ya tenemos calculado, entre la fracción de benceno en 4, y nos da el flujo 4, que sería 250. Del balance general despejaremos el flujo 5, que te quedaría flujo 3 menos flujo 4, que es igual a 800 menos el flujo 3 menos el flujo 4, ahí está mal, perdón. Entonces quedaría 800, que es el flujo 3,
menos el flujo 4 que acabamos de calcular, y nos va a dar el flujo 5. Y el flujo 5 podemos despejar la fracción básica del tolueno y nos queda el flujo 3, la fracción del tolueno en 3, flujo 4, la fracción del tolueno en 4 entre F5. Entonces para eso vamos a calcular los flujos por componentes del flujo 4, que sería el flujo 4 por la fracción de cada componente, como ya lo hicimos con las diferentes columnas más atrás en el video, y nos va dando los flujos de cada componente en el flujo 4. Y esto nomás es para que sea más fácil calcular con las diferentes fórmulas. Entonces sería 800 por 0.35%. Entonces ya lo tenemos calculado, 280 menos el flujo 4 menos el flujo 4 por la fracción de tolueno en 4, que es 62%, y lo calculamos también, entre el flujo 5 que acabamos de calcular, y nos da la fracción del tolueno en 5. Con esa fracción ya nada más ponemos 1 menos la fracción de tolueno y nos va a dar la fracción del gileno en 5. Y con eso ya calculamos todas las incógnitas que tenemos en el problema. Ya están resueltos todos los sistemas, y pues si se cambia algún valor, pues va a cambiar el valor de las demás columnas y de las demás corrientes, en especial el flujo 3, que es directamente con la columna 2. Y ya si queremos ver que es correcto, sumamos el flujo 5 y el flujo 4 y nos da los 800 del flujo 3. Y también vamos a hacer lo mismo con el flujo 1, podemos sumar el flujo 3 y el flujo 2, y nos debe dar, en teoría, nos debe dar 1000. Y como ven, pues ahí salió, y pues queda resuelto el problema. Espero que les haya gustado. Gracias.